Has oído hablar de la legendaria Torre de Babel, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió con esta antigua maravilla? Desde su construcción monumental hasta la intervención divina, revelaremos los secretos detrás de esta antigua maravilla. Conoce a los pueblos que se unieron para construir la torre, los desafíos enfrentados durante su edificación y la intervención divina que cambió el curso de la historia. Explora el destino final de la torre y las lecciones atemporales que podemos aprender de esta saga épica, descubriendo los secretos perdidos de la Torre de Babel, el documental que desentrañará los misterios del pasado perdido de la humanidad. Creación de la torre. La Torre de Babel, una de las estructuras más icónicas de la historia antigua, fue erigida en el corazón de la Mesopotamia, en la legendaria ciudad de Babilonia. Bajo el reinado del poderoso rey Nabucodonosor II, la construcción de la torre comenzó como un ambicioso proyecto para unir a los pueblos de la región y demostrar el poder y la grandeza del imperio babilónico. Los trabajos en la torre comenzaron con gran entusiasmo y dedicación. Pueblos de diferentes orígenes y culturas se unieron para contribuir con sus habilidades y recursos a la construcción de la estructura monumental. Albañiles, artesanos, agricultores y comerciantes trabajaron codo a codo, levantando las inmensas paredes de ladrillos cocidos al sol. Sin embargo, a medida que la torre crecía en altura, también crecía la ambición y la arrogancia de los constructores. Se creía que la torre podría alcanzar los cielos y desafiar incluso a los dioses. Este deseo de trascendencia y poder despertó preocupaciones entre las divinidades, que observaban con desconfianza la ambición de los mortales. Mientras los trabajos en la torre continuaban, un sentimiento de inquietud comenzó a extenderse entre el pueblo. Rumores de que la construcción estaba atrayendo la atención de los dioses comenzaron a circular por las calles de Babilonia, alimentando el miedo y la aprehensión. A pesar de las advertencias y presagios sombríos, los constructores continuaron levantando la torre, decididos a completar su obra grandiosa. Sin embargo, el destino reservaba un desenlace inesperado para la Torre de Babel, que cambiaría para siempre el curso de la historia y dejaría un legado de misterio y fascinación para las generaciones futuras. Los constructores. En la construcción de la Torre de Babel, diversos pueblos y culturas se unieron en una empresa monumental. Artesanos, campesinos, comerciantes y guerreros convergieron para contribuir con sus habilidades y fuerzas. Sin embargo, detrás de la aparente unión, había una mezcla de miedo y desconfianza. Cada grupo tenía sus propias motivaciones e intereses, pero todos compartían un sentimiento de fascinación y temor hacia la grandiosidad de la torre. Algunos creían que traería gloria y prosperidad a sus comunidades, mientras que otros la veían como un símbolo de arrogancia y peligro inminente. A medida que avanzaban los trabajos, surgían historias sombrías sobre el destino de aquellos que se involucraban en la construcción de la torre. Rumores sobre accidentes misteriosos y desapariciones inexplicables acechaban los pasillos de los pueblos y campamentos de construcción. El clima de tensión y miedo aumentaba a medida que la torre crecía en altura, alimentando la curiosidad y el recelo entre los constructores. Algunos comenzaron a cuestionar si estaban desafiando fuerzas más allá de su entendimiento, y si la ambición desenfrenada valía el riesgo inminente. Mientras tanto, las sombras de la noche ocultaban secretos aún más siniestros, involucrando pactos oscuros y sacrificios para garantizar el éxito de la empresa. Los constructores se encontraban atrapados en una red de intrigas y conspiraciones, sin darse cuenta de que estaban jugando con poderes que no podían controlar. A medida que avanzaba la construcción de la Torre de Babel, el miedo y la desconfianza se intensificaban, preparando el terreno para un desenlace aterrador que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Los desafíos de la construcción. Desde el principio, la obtención de los materiales necesarios representó un gran desafío. La búsqueda de piedras y arcilla adecuadas exigía expediciones arriesgadas a regiones distantes, donde peligros naturales y criaturas desconocidas amenazaban a los trabajadores. Además de los desafíos físicos, los constructores también enfrentaban desafíos emocionales y psicológicos. El miedo a lo desconocido y la incertidumbre sobre el futuro generaban ansiedad y paranoia entre los trabajadores, alimentando supersticiones y creencias sobrenaturales. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, los constructores de la Torre de Babel perseveraron, impulsados por la promesa de grandeza y poder.
Pero lo que no sabían era que sus esfuerzos los llevarían a un enfrentamiento con fuerzas más allá de su comprensión, desencadenando una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia para siempre. Confusión de las lenguas. A medida que la torre se elevaba hacia los cielos, la soberbia de los constructores despertó la ira de los dioses. El orgullo humano fue visto como una afrenta al orden divino, y los dioses decidieron intervenir de forma drástica. En un momento fatídico, mientras los constructores trabajaban incansablemente en las alturas, una extraña sensación se apoderó de ellos. De repente, las voces que antes se entendían se volvieron incomprensibles. Palabras familiares se transformaron en ruidos extraños y sin sentido. El caos se instaló en el lugar de trabajo de la Torre de Babel. Los constructores, incapaces de comunicarse, ya no podían coordinar sus esfuerzos. La falta de entendimiento mutuo llevó a la confusión y al desespero. Mientras los trabajadores se dispersaban en busca de comprensión, la construcción de la torre cesó abruptamente. Lo que antes era un símbolo de poder y grandeza se convirtió en un monumento inacabado, testigo silencioso del castigo divino. La confusión de las lenguas marcó el fin de la grandiosa empresa de la Torre de Babel, dejando atrás un legado de desorden y desunión. Pero lo que los constructores no sabían era que esta intervención divina era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia para siempre. Destino de la torre. Con la confusión de las lenguas y la intervención divina, la construcción de la Torre de Babel fue interrumpida abruptamente. El lugar de trabajo que antes estaba lleno de actividad y bullicio se volvió silencioso y abandonado. La imponente estructura que se alzaba hacia los cielos ahora permanecía incompleta, siendo testigo solitario de la ambición humana. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la Torre de Babel gradualmente se convirtió en una ruina olvidada. Lo que alguna vez fue planeado como un monumento de grandeza se convirtió en un símbolo de fracaso y desgracia. Sin embargo, a pesar de caer del favor divino, la Torre de Babel continuó ejerciendo un misterioso atractivo sobre aquellos que la contemplaban. Historias sobre su grandiosa construcción y la punición divina que recibió fueron transmitidas de generación en generación, alimentando la imaginación humana con misterio y especulación. A lo largo de los siglos, la Torre de Babel fue cubierta por el manto del tiempo y olvidada por el mundo moderno. Sin embargo, su legado permaneció vivo en la memoria de la humanidad, sirviendo como un sombrío recordatorio de los peligros de la arrogancia y la desobediencia a los dioses. Mientras la Torre de Babel yacía en ruinas, un nuevo capítulo en la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar. Los eventos que se desarrollaron en ese lugar sagrado dejaron un impacto indeleble en el destino de la humanidad, moldeando el curso de la historia de maneras que nadie podría haber predicho. Después de la intervención divina que interrumpió la construcción de la Torre de Babel y dispersó a los constructores, el pueblo de esa época se encontró en un estado de desespero y confusión. Sin entender completamente lo que había sucedido, se vieron divididos y desorientados, dispersados por vastas tierras desconocidas. Desenlace trágico y misterioso para esta antigua civilización. Sin un líder fuerte para guiarlos y sin un idioma común para comunicarse, los diferentes grupos se encontraron aislados y vulnerables. Enfrentados con desafíos naturales y amenazas desconocidas, muchos sucumbieron a enfermedades, hambre y conflictos internos. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir leyendas oscuras sobre el destino de aquellos que se atrevieron a desafiar a los dioses con su ambición desmedida. Historias de criaturas monstruosas, maldiciones ancestrales y tierras prohibidas asombraban las noches de los supervivientes, alimentando sus miedos y supersticiones. Con el transcurso de las generaciones, el pueblo de la Torre de Babel fue gradualmente olvidado por la historia, sus hazañas grandiosas y su tragedia transformadas en mito y leyenda. Sin embargo, el misterio sobre lo que realmente les sucedió permaneció, perdido para siempre en los rincones más oscuros del pasado. Lecciones aprendidas. La historia de la Torre de Babel nos enseña importantes lecciones sobre humildad y cooperación. Al desafiar a los dioses con su ambición, los constructores de la torre descubrieron de la manera más difícil los límites de la humanidad. La confusión de las lenguas y la dispersión de los constructores resaltan la importancia de la comunicación y la unión en la búsqueda de objetivos comunes. En última instancia, la Torre de Babel sirve como un recordatorio atemporal de la necesidad de aprender de nuestros errores
y buscar la sabiduría para evitar repetirlos en el futuro. Legado cultural. La historia de la Torre de Babel dejó un legado cultural duradero, inspirando obras literarias, artísticas e incluso teorías científicas. A lo largo de los siglos, artistas, escritores y académicos han explorado los temas e imágenes evocadoras de la Torre de Babel en sus creaciones, ofreciendo interpretaciones únicas y perspectivas fascinantes sobre esta narrativa antigua. La presencia continua de la Torre de Babel en la cultura contemporánea destaca su impacto duradero y su capacidad para provocarnos reflexiones sobre las complejidades de la condición humana y los misterios del universo. Relevancia contemporánea. La historia de la Torre de Babel continúa resonando en la cultura contemporánea, ofreciendo valiosas reflexiones sobre la diversidad lingüística y cultural, así como sobre los peligros de la arrogancia y la ambición desmedida. Mientras exploramos los desafíos y triunfos de la humanidad a lo largo de la historia, la narrativa de la Torre de Babel permanece como un recordatorio oportuno de las complejidades de la condición humana y las lecciones que podemos aprender de nuestros errores del pasado. Gracias por ver nuestro video sobre la Torre de Babel. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan aprender sobre los secretos de la Biblia con nosotros. No olvides dejar tu comentario abajo con tus impresiones y sugerencias para los próximos videos. Tu interacción es muy importante para nosotros. Sigue siguiendo Estudios Secretos de la Biblia para más contenido sobre los secretos de la Biblia y la relevancia de sus historias para nosotros hoy en día. Hasta el próximo video.